Buenas noches, maestra Isela. Mi nombre es Sara García Alcántara de la carrera Ingeniería en la Logística y el Transporte. El día de hoy voy a hablar sobre la actividad de reflexión y para esto nos hacen algunos cuestionamientos. La primera pregunta es, ¿cómo considero a los factores geográficos en el transporte? Bueno, los factores geográficos que estudiamos en esta materia fueron las redes carreteras, las redes ferroviarias, los aeropuertos, los puertos, algunas terminales intermodales. ¿Cómo influye todo esto en el transporte? Bueno, si contamos con una muy buena infraestructura, la movilidad y la transitabilidad de las mercancías va a ser muy buena a todo lo largo y ancho del territorio. También la economía, la política, el uso del suelo tiene mucha influencia sobre el transporte porque en algunos estados no se cuenta con la infraestructura adecuada para la movilidad del mismo. La siguiente pregunta es, ¿cómo se localiza México en el contexto mundial del transporte? Yo considero que México, por su ubicación geográfica, las grandes economías han observado a nuestro país y por lo tanto ellos han invertido en el mismo, pero solamente en algunos estados se concentra la mayor parte de la industria y se cuenta con cierta inversión en cuestión de puertos, redes carreteras que comunican el norte y el sur del país. La siguiente pregunta, ¿cómo explico la situación económica actual en México y su relación con la geografía territorial? Yo considero que México cuenta con vastos recursos. Sin embargo, la desigualdad en cuestión de inversión es muy notoria. Por ejemplo, en el norte del país, a pesar de que no se cuenta con muchos recursos naturales, hay mucha inversión en la industria privada y considero que a veces la administración no es justa para los estados del sur, que aunque ellos cuentan con una gran cantidad de recursos naturales, no hay generación de empleos bien remunerados y por lo tanto están rezagados en cuestión de educación, empleo e inversión en cuestión de infraestructura. La siguiente pregunta es, ¿qué herramienta informática fue de mayor utilidad y por qué? Considero que algunas herramientas son muy interesantes, muy avanzadas en cuestión de aplicaciones. Sin embargo, para mí la más amigable en cuestión de manejo y de accesibilidad es Google Maps, porque incluso en mi celular yo puedo trazar rutas y me da varias opciones y dependiendo de qué tipo de transporte también utilice y si cruzo por cuotas o por carreteras libres. ¿Qué aprendí sobre la tecnología de georreferenciación? Identifiqué que existen softwares muy sofisticados para crear mapas, rutas, consultar estadísticas, consultar relieves, uso de suelo, geología, divisiones políticas, entre otros datos. Además, también investigué mucho sobre el uso de los GPS, que son localización geosatelital, y todas las aplicaciones con las que cuentan y todos los servicios que les brindan a la empresa. Eso se me hizo muy interesante porque así podemos evitar ciertas carreteras cuando sabemos que hay problemas en cuestión de robo de carga o identificar si hay algún desvío de ruta y minimizar con esto la pérdida de nuestra carga. Gracias.